Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz. Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Global Talk RD. Buenas noches, Alexander. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias Omar por esta invitación, que es bueno compartir con amigos como tú, que eres una persona que realmente tenemos muchos años compartiendo en diferentes escenarios y hay una de las cosas que valoro mucho siempre ha sido tu empuje y tu dedicación, como decimos. Gracias por esta oportunidad, gracias a nuestro amigo Huáscar Jiménez. En estos momentos lo que está pasando en Oriente Medio, nosotros tener la oportunidad de compartir y de hablar algunas cosas que para mucha gente son extrañas o resultan de una manera que la comprenden por la prensa o por lo que se vive. Y básicamente sobre esa conversación es que el compartir con ustedes será un placer. Alex, Huáscar, dale la bienvenida, que tú eres grande en eso. Alexander, bienvenido a Global Talk. Para nosotros es un placer inmenso contar con tu presencia porque estamos deseosos de conversar contigo. Tú eres una persona que no solamente tiene una gran formación en lo que son las relaciones internacionales y la política exterior, sino que también ha trabajado en el cuerpo diplomático de la República Dominicana, que tiene teoría y práctica, y básicamente, precisamente, en una zona donde pocos tenemos un conocimiento muy acabado, que es Oriente Próximo, ¿no? Así que bienvenido y te deseamos la más cordial bienvenida y vamos a comenzar de una vez, Omar. Así mismo. Alexander, el contexto del conflicto. Adelante, el micrófono es tuyo. Danos una pequeña ilustración de este ambiente y de este contexto. Alexander, escúchame que te interrumpa, Omar, también. Me gustaría que antes de tú, lógicamente, hablando del contexto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, que nos explique un poquito tu formación académica y tu formación precisamente en el tema, para que los amigos que nos están viendo y escuchando, pues conozcan realmente que tú eres una persona muy capacitada en el tema y que tiene conocimiento de primera mano de lo que está sucediendo y nos puede dar una visión no solamente de lo que sucede hoy, sino cuáles son los acontecimientos que se vienen arrastrando, que han provocado la situación actual. Sí, gracias. Bueno, inicié estudiando en Israel. Primero estudié mis estudios de licenciatura aquí en el país, en Administración de Empresas. Entonces, en Israel estudié todo lo que fue planificación y desarrollo no tradicionales, becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Participé posteriormente, cuando fui designado a estudiar en la Cancillería, estudios diplomáticos, y estudié en la Universidad de Tel Aviv. Hice una maestría con especialización en todo lo que son las raíces del conflicto árabe-israelí y las raíces históricas. Y todo esto basado en una experiencia también acompañada de 20 años de servicio en el servicio diplomático. Con mayor tiempo y especial en Israel, en Alemania, y vuelto a Israel como embajador, ejerciendo, como decimos nosotros, durante muchos años la política, la representación dominicana en el Estado de Israel. Excelente, muchas gracias. Así mismo. Ahora háblanos sobre el contexto del conflicto Israel en este momento y llévanos hasta ahí. Sí, es bueno primero hacer un preámbulo de lo que ha pasado en los últimos los acontecimientos en Medio Oriente, porque las raíces del conflicto, que mucha gente dice, no, son 78 años que tiene las raíces del conflicto desde básicamente previamente sobre la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel fue creado en el 1948, pero tiene hoy 73 años, un Estado básicamente nuevo, joven, pero con unas raíces históricas basadas desde, como decimos nosotros, desde la tradición bíblica, o sea, desde la Biblia propia, que es desde Abraham, que es el padre de todas esas naciones, o sea, donde Israel viene como parte de todo lo que es los hijos de Abraham, y los hijos de Abraham son Isaac y el Ismael. Isaac
La descendencia de Isaac son Esaú y Jacob, que posteriormente es llamado Israel, que fue el padre se le dicen, de las 12 tribus de Israel, porque tuvo 12 hijos, cada uno con su tribu. Entonces de ahí viene un poco todo lo que es el contexto anterior, que en el contexto actual, voy haciendo unos preámbulos, un paralelismo. En ese contexto es que cuando el presidente Trump se basa en hacer los pactos abrahámicos, trae esas mismas raíces, para una normalización en su proceso de paz en su pasada gestión, que más adelante miramos. Entonces, la situación de Israel lleva consigo años de relación pueblo-tierra, desde Abraham, la parte bíblica que podemos ver, y donde David, que es el segundo rey de Israel después de Saúl, crea la capital de Jerusalén, crea ahí su capital. Y de esa capital, David dice, porque es el monte Moriah, donde Abraham sacrifica a su hijo y hace un pacto para darle a esa nación. Entonces, ¿qué sucede? Que esta relación entre pueblo-tierra, Abraham da, como decimos nosotros, la simiente del padre de la fe. Entonces, como padre de la fe, lo que pasa posteriormente con David, cuando crea Jerusalén como su capital, su hijo Salomón es que hace y crea, como decimos nosotros, construye el santuario básicamente para rendir culto al Señor. Y ese santuario es convertido, como decimos nosotros, el primer templo, la época del primer templo. Entonces, la época del primer templo, que es la época de Salomón, posteriormente viene cuando Salomón, el reino es dividido, el reino de Israel, que era unificado, es dividido, y después llega la cautividad hacia Babilonia. Y es destruido el primer templo. Entonces, la realidad que nosotros vemos en el día de hoy, en relación al conflicto árabe-Israel, tiene la primera base, que es la base del judaísmo, o sea, de donde sale el judaísmo, que es la primera religión, como decimos nosotros, monoteísta, de creencia en un solo Dios. Entonces, esa parte de esa situación genera, como decimos nosotros, a través de la historia, unos tiempos en que Israel vuelve, reconstruye el segundo templo, y ya conocemos nosotros los tiempos de Jesús, los tiempos del Nuevo Testamento, la destrucción del templo en el año 300, y como decimos nosotros, el nacimiento del cristianismo, después de eso viene el Islam, que se fundan, y todo ello tienen un punto en común, a Jerusalén. Y los aspectos de Jerusalén denominan una parte esencial de todo lo que se llama la parte del conflicto religioso. Entonces, nosotros para hacer ese recorrido, es importante ver ese papel de Jerusalén, que es la base central, como decimos, como podemos decir, de la capital de las tres principales religiones monoteístas, que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, ese es un punto, un elemento de los aspectos del conflicto. Otro aspecto importante que nosotros podemos ver y mirar en el día de hoy es sobre todo esa relación de pueblo-tierra, tanto de esas tres religiones como de las comunidades que vivían y vuelven a establecerse en Tierra Santa. Y nosotros podemos decir que a partir de la declaración, cuando ponemos a la parte moderna de Israel, en la parte que nosotros hoy en día vamos a comenzar a ver el Israel de hoy, hablamos desde la Primera Guerra Mundial, que es en el 1917, cuando termina el periodo otomano. El periodo otomano que da la creación, como decimos nosotros, el periodo otomano de islamización de toda la región, que se da desde 1872 hasta 1917 con la Primera Guerra Mundial. Entonces, se instala el mandato británico. El mandato británico hace primero, para los judíos que ya vivían en ese entonces, también los judíos siempre han vivido partes en minorías o en mayoría en Jerusalén,
Pero ¿qué sucede? Hay un aspecto importante que pasa en los países, como decimos nosotros, en los países de Medio Oriente, de que la mayor parte de, aún estando ellos en cautividad, le permitía vivir de acuerdo a sus costumbres y leyes, y a tener sus propias, como decimos nosotros, practicar, aunque tuvieran unificado bajo un mandato. Entonces, es un poco esa parte que hace que los pueblos pudieran tener esa convivencia entre religiones. Y el mandato británico hace una declaración, que la declaración llamada Declaración de Balfour, que es relevante para este aspecto, que es basado por el canciller británico Balfour, que declara un hogar nacional para los judíos. Ahí comienza, como decimos nosotros, una de las segunda etapas importante que podemos analizar, donde ya con una parte palestina y con una parte de un hogar nacional para los judíos, se van creando ciertas tensiones y ciertas fisuras en el tema de la discusión de todo el tema de propiedades, de tierra, de todo lo que es la parte de la relación. Esa declaración de Balfour, que ya crea como base dos estados, porque dice esa declaración, aquí viven árabes, pero también aquí nosotros declaramos un hogar nacional para los judíos. Y entonces se extiende el periodo, todo esto durante el periodo británico, que dura hasta 1948, con la declaración de independencia del Estado de Israel. Eso es de los elementos primeros que podemos hacer antes de la creación del Estado de Israel. Antes de la creación del Estado de Israel, se había abordado en las Naciones Unidas el tema de la cuestión palestina, y la cuestión palestina, basado en esas tensiones que existían, envía una delegación, dentro de la cual estuvo Jorge Granados, un guatemalteco, y tuvieron una delegación peruana. Cuando ya esa comisión de Naciones Unidas enviada es la que en su consideración, en su resolución, dice, miren, viven dos pueblos con diferente cultura, con diferente forma, y lo que se considera que son dos estados. Entonces, lo que sucede es que los árabes no aceptaron no aceptaron la creación de un estado árabe. Entonces, Israel declara la guerra de independencia para declararse como estado y crea el Estado de Israel en esa guerra de independencia que la libera. Las Naciones Unidas reconocen al Estado de Israel, o sea, 33 votos crean en Naciones Unidas, esa resolución apoya la creación del Estado de Israel. Dentro de uno de los votos decisivos fue el país nuestro, la República Dominicana. Y comienza ya, como decimos nosotros, una política exterior que había comenzado basada en relaciones con todos estos países para promover la creación del Estado, pero ya sí comienza con una función como Estado, y comienzan a instalarse ahí las primeras embajadas y las primeras delegaciones en todo lo que era Jerusalén. En Jerusalén se comienzan a establecer y a llegar las primeras embajadas ya a Israel como Estado. La parte palestina, que crea una condición de lo que vivían dentro de Israel, que fueron a parar como refugiados, que eso es lo que se llama el tema hoy, la cuestión de los refugiados, que es un tema dentro de las negociaciones. Entonces, esos refugiados están en Siria, están en diferentes partes, en Líbano, en Jordania, con una definición de que son buscar el tema de los refugiados. Una solución para el tema de los refugiados es uno de los aspectos del conflicto. Un tema segundo fue cuando Israel, parte de los palestinos y de los pueblos que se quedaron, asumieron a Israel como Estado y como que hoy son denominados árabes israelíes, Israel lo asumió y le dio una nacionalidad llamada que son árabes israelíes, tienen un estatus y viven bajo sus leyes y sus costumbres, pero están bajo el control de Israel. Y la otra parte, que es Judea y Samaria, queda bajo control jordano, y la parte de Gaza queda bajo control egipcio. Eso es lo que sucede en todo este contexto histórico.
posteriormente, en el 67, pasa la guerra, llamada la guerra de los 6 días. Entonces, esta guerra del 67, Israel logra anexar esa parte, la unificación de Jerusalén, y anexa a Jerusalén y logra, como decimos nosotros, esa unificación, logra el control sobre Jerusalén que tenían los jordanos, aunque esa otra parte toma ese control y toma control también sobre las alturas del Golán, de algunos lugares, de algunas zonas estratégicas que habían sido amenazadas por el tema de la guerra de la guerra del 67. Entonces, toma, como decimos nosotros, un punto importante que es el control del agua. Cuando se toma las alturas del Golán, para la seguridad y defensa, uno de los puntos estratégicos que tiene para poder, como decimos nosotros, la falta de agua que existe en toda esa zona. Y es vital de que el Kineret o Jordán, como es el que alimenta con todas las aguas que viene de esas alturas, que son las alturas básicamente también como son estratégicas en las alturas del Golán. Y eso es uno de los temas que cae dentro del proceso, como decimos nosotros, dentro del conflicto. El otro aspecto es en Egipto por el control del Sinai, parte de anexarse parte del Sinai, parte del tema con el Líbano, y ya, como decimos nosotros, la cuestión de la parte de Cisjordania y Judea y Samaria. Vamos a ver unas imágenes para entrar de una vez en contexto con lo que está sucediendo. A veces hay cosas que de verlas no necesitan comentarse, porque las imágenes muestran una realidad muy cruda. Veíamos cómo se caían los edificios. Eso no podemos imaginar que eran películas, que eran animaciones gráficas, pero era la realidad. Era una realidad. Esa realidad, Alexander, la viviste
la vivimos nosotros como dominicanos, residentes en Israel o en cualquier otra localidad. ¿Has tenido experiencia más o menos cercanas de las guerras? ¿Cómo ha sido tu experiencia al respecto? Mira, con relación a esto, al ver el video, como decimos nosotros, uno mira las situaciones exactamente que uno le ha tocado asumir y vivir, parte de ellas. A mí me tocó, como decimos nosotros, llegar cuando se realizó la segunda intifada. Y eso era el día a día de los atentados en los lugares y la seguridad dentro del mismo Israel. O sea, a mí en lo personal me tocó verlo a 200 metros. Y me tocó en esa intifada ver volarse lugares. Y o sea, eso fue en el año 2000, eso fue algo fuerte que comenzó y detonó, como decimos nosotros, encrudecer un poco las situaciones y cambiar unos paradigmas en Medio Oriente. Y me tocó también vivir varias guerras, ver la guerra del tema del Líbano, del 2006, me tocó también estar en la Segunda Guerra de Irak, después de todo lo que fue el 11 de septiembre, que fue una situación también de previo que se vivió muy en Israel, de andar en todo el tema con la máscara, con todo esto, con todo este sistema de emergencia, y verlo de cerca. O sea, es un día a día muy propio, en que a veces uno lo mira, como tú dices, como si fuera una película, pero es la raíz, como decimos nosotros, en lo que uno anhela, en que pueda haber una paz entre el Estado de Israel y el Estado palestino, creado, ambos viviendo uno al lado de otro, con establecer con paz y seguridad. Ese es el deseo de todos. Y creo que las negociaciones internacionales y las Naciones Unidas, las mediaciones que se han hecho, los planes que han hecho diferentes administraciones americanas, los planes impulsados para buscar un acuerdo, pensaron y han llegado muchos frutos. Un ejemplo, uno de ellos fue el acuerdo de Oslo. Oslo permitió establecer en Cisjordania lo que fue, como decimos nosotros, una autoridad palestina que fuera creando las condiciones para Estado y que se fueran a llegar a estas negociaciones, aunque todavía vemos una división fuerte todo lo que es en Cisjordania, porque está dividida entre lo que es Gaza y lo que es Judea y Samaria, básicamente con la autoridad palestina y con Hamas, que son otro proceso, y Israel dentro de todo esto. Pero se ha visto también el éxito que se ha logrado con la paz del 78 entre Egipto y Israel, que ha sido una paz que lo logró la derecha, entre Begin y Sadat, que lograron establecer los acuerdos de paz, y posteriormente también que ha sido un acuerdo de paz importante, el de Jordania con Israel, que son parte de las fronteras cercanas a Israel. Entonces, eso vemos. El conflicto actual, lo que vemos de este conflicto actual ha sucedido, ha explotado más. Este es el mes del Ramadán. Voy a hablar, si te parece, Omar, un poquito de decir qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado recientemente. Huáscar, ¿tiene algo antes de avanzar a ese tema? No, perfecto, Alexander, adelante. Yo te iba a hacer preguntas con relación a eso, pero tú mejor que nadie puedes irnos explicando de una manera mucho más precisa que lo que yo te pueda preguntar. Omar, yo estoy intimidado con ese hombre que sabe tanto de su tema y ese currículum que tiene en la materia. ¿Qué puedo yo decir? No, hombre, no, que va. Mira, lo que sucede con hoy en día, mira, para que entre dentro del contexto. 2006 pasa lo que pasa con el 11 de septiembre, desata lo que se llama una guerra contra el terrorismo, y entran dentro de esa lista. Estados Unidos identifica cuáles son las organizaciones y la declara organizaciones terroristas. La lista de los americanos, que
que encabeza y comienza, como decimos nosotros, en ese proceso la lucha contra el terrorismo, que todos lo acordamos después del 11 de septiembre. Entonces, dentro de esa lista terrorista está Hamás. El control, Hamás, en el 2006, cuando Israel decide desconectarse de Gaza y dice, nosotros no queremos una situación, y saca, como decimos, los asentamientos de Gaza, Hamás gana las elecciones mayoritariamente en Gaza y hoy en día tiene un control en el Parlamento palestino con 74 miembros. O sea, Hamás es una fuerza política importante y tiene el control de Gaza. Pero Hamás funciona y está catalogado tanto por Estados Unidos, parte de la Unión Europea en su momento, Gran Bretaña, tenemos también a algunos países que lo han declarado como Israel, Japón, lo han declarado como organizaciones terroristas. Y la parte, porque Hamás ha reivindicado esos atentados también como un brazo armado que tiene la brigada de Hamás que se llama Al-Qassam Qassam, que es el brazo armado que se encarga de ser la parte militar y la estructura, como decimos nosotros, paramilitar, de ejecutar y de hacer un atentado contra Israel y ante la negación del sionismo. Y también tiene su otra parte que se llama el Dawa de Hamás. El Dawa de Hamás, y es el Dawa se usa mucho en Medio Oriente, que son los fondos que vienen de diferentes instituciones que donan para dicha causa. Para que tenga un dato, un economista que está Harold, que está aquí, Huáscar, para que tenga una perspectiva, Gaza tiene un 64% de pobreza. Es el índice de pobreza en Gaza. Pero todo eso es suplido por la asistencia humanitaria o solidaria que hace Hamás. Hamás tiene esa parte, que es toda la parte social. Los países árabes y en los países también, tanto en Israel mayormente, la parte social va muy delicada a esa parte que son las iglesias o que son estas confraternidades que que sirven para alimentar, como decimos nosotros, esa parte hospitalaria, esa parte social, esa parte de alimentación, los colegios, la asistencia a las viudas, a los huérfanos. Eso te crea una popularidad y te da, como decimos nosotros, y se refleja en votos y en simpatías. Es decir, que ellos tienen un esquema clientelar, podríamos decir, llevándolo al terreno político, tienen un esquema clientelar en el cual condicionan muchas veces el apoyo en base a las donaciones y en base a los programas sociales que ellos realizan, ¿no? Que tienen como un mecanismo de dependencia de la persona sobre Hamás. Claro, o sea, Hamás tiene eso, o sea, Hamás controla Gaza porque con un 64% de índice de pobreza y tú alimentando y dando todo lo que es educación, todo lo que es, como decimos nosotros, el sistema educativo, la formación, pero la salud, el apoyo a las viudas, el apoyo a las pymes. O sea, es un gobierno básicamente para tener que trabaja con esa filosofía. Y ese Dawa es aportado también por diferentes países que cuando se habla de quiénes son los países que apoyan el tema de toda esa asistencia, muchas veces el Estado de Israel y analistas y críticos dicen mucho que viene un ejemplo, por ejemplo, de Irán, que vienen de todo lo que es Qatar, apoyo a esas facciones, porque un ejemplo, la gran parte de la dirección de Hamás está en Damasco, y esta parte Hamás sale de los hermanos musulmanes, pero los hermanos musulmanes es la institución más grande y más vieja que existe de Egipto. Los hermanos musulmanes de Egipto tienen 87 años y ha sido, pero su llamado no era a la violencia, sino a combatir el yihad, como decimos nosotros, con la islamización y con la paz propia del Islam. Pero jamás sale como un grupo de resistencia y tiene el control sobre Gaza. Entonces, ahora mismo en la situación que miras, sucedió que entre la ciudad de Jerusalén, como hablé antes, está la parte este, que viven los palestinos, y todo lo que se pueda construir ahí se llama asentamiento.
Entonces hay un barrio que está cerca del Monte Escopo, donde está cerca también la Universidad Hebrea, que es un barrio que mayor parte de las personas que viven ahí en Palestina, pero también las personas cuando se fueron y fueron despojadas, han sido dueños de propiedades. Entonces ahí hay un conflicto inmobiliario. Y la Suprema Corte de Israel dictó para 7 familias, le dio el derecho israelí de que esas propiedades pertenecían a ellos. Ese poblado que está a 2 kilómetros de Jerusalén es una población de 3,000 personas. Y entonces eso crea una protesta en la parte este, en el Monte del Templo. Y de ahí que se nace ese disturbio contra que es el disturbio actual que tenemos. Perdón, eso las 7 familias que tú dices son de origen judío. Son de origen judío, que la Suprema Corte determinó en el mobiliario, en el tribunal de propiedad, de que le pertenecían a ellos por los antecedentes con ese fallo. Perfecto. Yéndonos un poco hacia atrás con el tema de los acuerdos de Abraham que tú mencionaste inicialmente, a partir de ese momento, la hegemonía, podríamos decir, en Oriente Próximo, pues se divide, ¿no? Y básicamente Hamas y la Autoridad Nacional Palestina salen debilitadas porque ya no hay una hegemonía en torno a Hamas. Y a partir de ese momento dicen algunos analistas que he tenido la oportunidad de ver que Hamas se estaba preparando precisamente para tener un conflicto que pudiera también hacer que ellos ganaran popularidad a lo interno, que también estaban perdiendo popularidad, y también con los otros países que siguen afines de ellos, ¿no? Entonces, algunos analistas dicen que esta situación fue como la tormenta perfecta que a ellos les permitió la oportunidad de repeler, de tener una iniciativa, ¿verdad? Por el tema de los terrenos, pero a la vez que ellos sabían que la respuesta iba a ser muy contundente y ante la opinión pública internacional se iba a ver utilizando un término, ¿verdad?, coloquial, como de un abuso, ¿no? Y que eso otra vez podría nuevamente generarle nueva simpatía que la había perdiendo con otros países, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora, como hemos visto, inclusive el mismo Estados Unidos intervino y de una forma u otra apoyando a Hamas, es decir, inclusive va a donar $70 millones, ¿no? Que tú sabes que en política muchas veces los gestos pues mandan un mensaje, ¿no? Entonces, en este sentido, también hay que decirlo que cuando Israel también lanza su contraataque, pues en esta ocasión parece que utilizaron, ¿verdad? Nosotros que nos gusta el tema del Big Data y de la tecnología y el Learning Machine, que en teoría en esta oportunidad avisaban a las casas, esas casas que puso Omar y esos edificios que iban destruyéndose con minutos de antelación, pues llamaban telefónicamente porque vi un reportaje que tenían una base de datos de muchísimos teléfonos, ¿no? Y que por lo menos le daban la opción a la gente que saliera, ¿no? Entonces lo que se dice es que muchos de estos edificios que habían, que se utilizaban de fachada para tener milicianos y para tener inclusive armamento en edificios que en teoría eran edificios civiles, ¿no? Entonces por eso se justifica de parte de Israel algunos ataques a esos edificios, pero esto es un cuento que tú sabes que dependiendo quién lo cuente, pues le pone un poco más de inclinación hacia su conveniencia, ¿no? Entonces nada, simplemente te quería decir eso, que ahora mismo Hamas estaba debilitada en términos internacionales y que este conflicto nuevamente lo puso nuevamente en el mapa político internacional, y otra vez las causas, tú sabes que generalmente con el más débil siempre genera más simpatía, ¿no? Y por lo menos la prensa internacional pues ha habido mucha exposición del conflicto, y otra vez se ha puesto en la palestra pública el tema de ese conflicto y jamás. Harold Vázquez. Bienvenido, Harold. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Alexander, llegó Harold ahí. Señor Vázquez. Responde a Huáscar y seguimos con Harold. Ah, pero yo pensaba que Huáscar estaba dando una charla, que no era una pregunta, o eso era una pregunta.
Ok. Ya llegó Harold, ya empezó, ya, eso es. Vamos. Dale, Mira, ¿qué sucede? Es un proceso complejo porque te voy a decir algo. Desde el 2000, hacen 15 años que no se realizan elecciones dentro de la autoridad palestina. Abu Mazen tiene ya 85 años. Hay un proceso que se llamó a elecciones para realizar elecciones ahora, en este año. Se pusieron de acuerdo Hamas y Al-Fatah. Al-Fatah ese es el partido de Arafat, que es el que gobierna y que controla básicamente Cisjordania. Y entonces se pusieron de acuerdo porque tenían 15 años sin elecciones. Entonces, este conflicto vino a posponer las elecciones por un tema también de lo que tú comentas en el tema de la situación dentro de la popularidad, y un problema también para el Fatah, porque si aumenta la popularidad de Hamas, todo esto, se disminuye también su poder y se mantiene. Entonces, ¿qué miramos en el escenario? Que también Israel ha tenido un proceso de elección. El primer ministro Netanyahu logró 30 escaños en unas elecciones, porque las últimas elecciones que han pasado en Israel han habido 4 o 5 elecciones, porque los congresos se aprueban el presupuesto se aprueba por 2 años. Al no lograr aprobarse el presupuesto, cae inmediatamente, porque es un gobierno, es un sistema parlamentario. Uh-huh. Entonces, a la situación llevó a que en estos días también no logró el primer ministro Benjamín Netanyahu conformar gobierno, un llamado a conformar gobierno, que tiene que tú tener el 60+1. Normalmente en Israel la derecha ahora mismo está entre los 50, 30 que tiene Caño, pero hay algunos que no han decidido ser parte de la coalición con Netanyahu, entre derecha y extrema derecha, que le ha permitido a él gobernar. Entonces, Harold Vázquez. Alexander, tumba esa llamada, Harold. Pregunta, que se nos va el tiempo. Ok, Alexander, hay un tema, me gustaría saber tu opinión, tú que le das el seguimiento a Israel. El hecho del conflicto, a mi entender, por lo que he visto, no ha caído muy bien, incluso dentro del mismo Israel. ¿En qué sentido? En Israel conviven no solamente judíos que son practicantes del judaísmo, hay judíos que son cristianos, hay judíos que son árabes. O sea, la fuerza militar de Israel entró a la mezquita de Aqsa, que es una mezquita con cierta relevancia e importancia para los musulmanes, y eso pudo no ser de agrado incluso dentro de mismos judíos que viven dentro de Israel, que no practican el tema del judaísmo, además de todo el tema del intento de expulsión a través de la sentencia de la corte de los palestinos que vivían en esos territorios, ¿no? A través de esa sentencia, lo cual es criticado también, algunos medios he visto, es criticado por mismos judíos que entienden que bueno, hay leyes internacionales que protegen cuando una nación invasora entra en otro territorio, no puede expulsar a las personas que viven ahí, protegen a las personas que viven ahí, no se pueden hacer expulsiones masivas de personas de territorio, aunque sean invadidos por la potencia que invade. Entonces, no hay riesgo, por lo que tú estás viendo, hay riesgo de un conflicto interno dentro del mismo Israel, quizá a causa de esto, el hecho de que hayan dentro del mismo Israel mismos judíos que no estén de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Israel o cómo está manejando esta situación. ¿Cómo tú lo ves? Es que existen dentro de, por eso es que hablaba, que dentro de todas las zonas existen gentes que son fanáticas, gente de derecha, gente de extrema derecha, gente de izquierda y gente que tienen unos conceptos propios. Eso es lo que se crea en Medio Oriente. Entonces, nosotros vemos lo que tú acabas de decir, es que ha llevado estas 5 elecciones en Israel y ya se está hablando de una quinta elección para el 5 de octubre, sobre todo este proceder. O sea, esa gente son las que se manifiestan
y las que van a estar hoy en día en un conflicto, no más que en un conflicto, en un llamado electoral, porque ya hay un llamado para la votación, para ver qué gobierno se forma. Entonces, el pueblo de Israel lo va a decidir políticamente el 5 de octubre. Ahora hay que ver esas popularidades y esos temas, cómo se hacen en la parte palestina. O sea, si las elecciones finalmente en Palestina van a ocurrir y qué va a suceder. Si te das cuenta, con la llegada del embajador, del secretario de Estado americano, Blinken, él hace un llamado, si te das cuenta, con los mediadores que son Jordania y Egipto. O sea, habla de unos aportes financieros y dice que no se aproveche jamás, por lo que hablábamos ahorita de su condición de Dawa, sino que directamente el proceso y la influencia que tiene Egipto sobre Gaza sea manejado y llevado a cabo con el apoyo de Egipto, que fue de los mediadores, y Jordania para pasar el alto al fuego. Entonces, por su parte, van a apoyar y fortalecer la autoridad palestina con un programa, con un plan para el desarrollo, para convertir dentro de Cisjordania de 75 millones. Entonces, lo explica muy claro. Nosotros queremos avanzar, pero en este proceso vamos a hacerlo basado en una cooperación y en la cooperación y en el restablecimiento de Gaza, las infraestructuras que fueron destruidas, y eso mismo le estoy dando respuesta también a la pregunta anterior de que la visita del secretario de Estado ha llevado a poner un alto al fuego con los puntos económicos, con los puntos de desarrollo, pero siempre y cuando nunca hablando con Hamas, porque está dentro de su lista terrorista. Todas sus negociaciones son con la autoridad palestina, con Al-Fatah de este gobierno, con Egipto como mediador, como parte, y con Jordania y con Israel. Entonces, la canciller Merkel decía que Hamas es un actor político que también, independientemente de estar en la lista, hay que saber que tiene esa fuerza. Pero ya tú lo reconoces como una autoridad, no. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Todo eso tiene que ser manejado a través de los actores que mencionamos. Entonces, ese es el contexto ahora mismo del sistema político para definir lo que me acaba de comentar. Okay. Con relación a eso que tú decías, precisamente de que no se ha podido formar un gobierno en las últimas elecciones que se han realizado, Netanyahu tiene pendientes causas a nivel judicial relacionadas con temas de prevaricación, ¿no? Que podríamos decir que en el caso de Netanyahu y su formación política, tienen un tema parecido al de Hamas, que un conflicto podría generarle simpatía y votos para poder definir luego y formar un gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, el ataque que hace Palestina, que se calcula 1.600, 1.700 cohetes, dependiendo el medio que uno lea, que también fue excesivo, pero también dice que la respuesta de Israel fue mucho más contundente de lo que debió ser, dicen algunos analistas internacionales. Pero en ese sentido, que podría darle mayor simpatía a Netanyahu por la respuesta tan fuerte que realizó. ¿Qué tú opinas al respecto? Mira, yo creo que pasa algo importante. Ahora mismo, como decimos nosotros, los procesos políticos y como se llama como elecciones, tienen sus estructuras. Es básicamente, tú has hablado de algo importante, de quienes dan unas respuestas en momentos y quienes tienen una respuesta, especialmente en momentos de crisis. O sea, una de las fortalezas que las elecciones no hacen en Israel fueron recientemente, no tiene mucho, que se estaba conformando gobierno. Ahora mismo no hay gobiernos en Israel conformados. O sea, se está en una transición para conformar gobierno. Y en esa transición para conformar gobierno se destapa todo este conflicto que genera un tema de otras elecciones, porque no se logró un consenso. Esa es la visión general ahora mismo. Esperar el proceso de elecciones que van a suceder, mirar cómo se maneja todo el seguimiento del alto al fuego, saber cuál va a ser la política ahora mismo, los retos que tiene la administración, la nueva administración ahora mismo en Estados Unidos, que siempre ha jugado un papel
importante, ver cuál sería el mapa de ruta que ellos harían para el proceso. Ahora mismo su objetivo es como decimos nosotros, es el alto al fuego y mirar y crear condiciones. Han avanzado siempre con el proceso. Los demócratas y la izquierda siempre han pensado que el problema que se tiene que resolver primero es entre los palestinos y israelíes. Le dan mucho énfasis al conflicto. La derecha siempre cree que los actores externos y la grande potencia deben primero ponerse un proceso de normalización y de como decimos nosotros, de relaciones en el proceso en Medio Oriente. Por eso vemos el esquema anterior de Trump. Trump mueve la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y la mueve una resolución que estaba desde el 99 aprobada por el Congreso norteamericano, que no lo hizo Obama, ni lo hizo Bush, ni lo hizo nadie. Entonces ya era una aprobación para que fuera la capital, fuera trasladada a la misión, la embajada, y hizo y dejó de lado un poco el tema del proceso palestino-israelí y Hamas, y se dedicó a normalizar las relaciones con Israel para poder, con los pactos abrahámicos, de hacer acuerdos con Arabia Saudí, con los acuerdos que se hicieron con los Emiratos y con otros países de la región, que fueron los pactos básicamente que se dedicó a avanzar por ese lado. Y por el otro lado, ahora mismo vemos que el plan principal que se tiene es llegar y trabajar más sobre el proceso de paz. Creemos que la administración va a jugar un papel ahora mismo con un plan. Todas las administraciones americanas han implementado un plan, el plan Clinton, para hacer el acuerdo de Camp David con Arafat y Barak, y después seguir con ese tema. El plan del, como decimos, el cuarteto, que fue en el proceso de Bush, de hacer el cuarteto, donde estuviera presidido por Tony Blair, o representado y como coordinador general Tony Blair, donde tuvieron Rusia, Estados Unidos, las Naciones Unidas y Estados Unidos, hacer un mapa de ruta para crear la confianza de unas negociaciones. Posteriormente llega Obama, que en esos 8 años puso al secretario de Estado Kerry, que hizo el plan Kerry. Posteriormente llega Trump, ahora mismo que acabamos de mencionar su plan. Y ahora esperamos de esta administración cuáles serían los objetivos para avanzar hacia los procesos en Medio Oriente. Y cuál sería, como decimos nosotros, lo que va a marcar y qué se va a definir con todo esto, si se agudiza o se maneja el conflicto. Alexander, hasta el momento. Dale, Huáscar. Que hasta el momento hemos hablado de la situación, los orígenes que la causaron y prácticamente de lo que es palpable, de lo que se ve. Vamos a hablar ahora de lo que no se ve. ¿Qué rol puede estar jugando Irán detrás de este conflicto? Y de cierto modo también Siria y la parte de Libia, donde está, que influye Hezbollah. Te hago la primera pregunta sobre Irán, porque tú sabes que Irán juega un rol muy importante. De hecho, en esos acuerdos de Abraham que participó Bahrein, hay algunos terrenos de Bahrein que son reclamados por Irán, y al Bahrein apoyar, firmar ese acuerdo, pues entra, ¿verdad? Podríamos decir un conflicto con Irán. Se dice que aunque Arabia Saudita no participó en la firma de los acuerdos de Abraham, pero sí le dio su visto bueno para que Bahrein participara, ¿no? Es lo que comentan más o menos los analistas. Entonces, en este sentido, ¿qué rol juegan por detrás esos países que de una forma u otra apoyan la causa palestina y básicamente la que tiene que ver con Hamas? Nosotros miramos en lo que hablaba antes de la posición muchas veces del plan. O sea, Barack Obama hizo un plan como decimos nosotros, un plan de un acuerdo para todo el tema con Irán. Entonces, Israel siempre ha estado dando los informes y haciendo su reclamo ante la comunidad internacional y ante el llamado nacional de la amenaza de Irán para la existencia del Estado de Israel. Eso no es una posición básicamente de las autoridades israelíes que la han manifestado en diferentes foros y todo esto. Así como
miran esa parte de Irán, Trump sale del acuerdo. Ahora la nueva administración dice que vuelve al acuerdo, que vuelve al multilateralismo, vuelve a las negociaciones multilaterales y no abandonar esa forma. Entonces, vemos esa parte, vemos, por eso te hablaba del papel que va a jugar ahora mismo, cuál es el plan para Medio Oriente en todo esto que la administración norteamericana que inicia tiene, porque eso marca mucho las rutas, marca mucho también las posiciones que también sabemos que como Medio Oriente fue dividido y con ciertas entre monarquías y repúblicas, sabemos las incidencias de estos países que tienen en incidencias en Medio Oriente. Y eso es lo que tú has hablado, es parte de lo que son las que son monarquías como Arabia Saudita, como Jordania y todo esto que fueron quedadas por el mandato británico, tienen una influencia de Gran Bretaña fuerte. Las otras fueron por Francia y por eso tuve esos actores de Francia, tuve a Francia también en el tema sirio y en el tema Líbano, por la incidencia y de las relaciones que depende de todo esto. Por eso en general yo comento y digo de lo que no se ve y es que no sabemos hasta ahora cuál sería el plan realmente. ¿Qué podría decir los Estados Unidos o qué podría decir para conformar y mirar hacia ese escenario que se está construyendo ahora mismo con el inicio de un cese al fuego, con el proceso de unos cambios de elecciones y con el proceso de un regreso a los acuerdos con Irán y con un proceso que hasta el día de hoy no se ha definido esa política entre Occidente y entre todo el entorno. ¿Qué va a pasar con Turquía? Porque Turquía juega un peso importante en la región. ¿Cuál es la posición con Arabia Saudita? O sea, eso es lo que ahora mismo no vemos que está definido en el escenario de acuerdo a la política que piensa tratarse desde Washington, porque de una manera marca la dirección en Oriente Medio. Bueno, Alex, ya llegamos al final, ya tenemos una hora. Dios mío, el tiempo se va así. Sí, se fue volando. Gracias por esta comparecencia, de verdad que tenía algunas dudas y me las aclaraste. Ya me ubiqué en el conflicto y lástima que esto va a ser cíclico. Vamos a volver, esperemos que en algún momento ese ciclo se rompa y de verdad tengamos una paz que de un momento a otro no estalle en una revolución como lo que estamos viviendo ahora. Así que buenas noches, muchísimas gracias, Alexander, gracias por participar. Huáscar, despídalo usted mismo. Yo quiero que, Omar, que hagamos un compromiso para que Alexander vuelva en otra oportunidad, porque me gustaría hablar con él sobre los programas de capacitación y las becas que ofrece Israel. Israel tiene muchos programas muy interesantes, tanto en el área de tecnología como de agricultura, y no está en el radar de los jóvenes dominicanos investigar sobre irse a formar a Israel. En términos generales lo digo, ¿no? Que me gustaría que en una próxima oportunidad, pues tú nos comentes de esos programas que hay de becas, esos programas que hay de pasantía y de hacer especialidad en las distintas ramas tecnológicas de agricultura que ofrece Israel y que son unos expertos en esos temas. Yo quiero agradecer a ustedes por todo, por esta conversación que hemos tenido. Como decimos nosotros, se fue nuestro gran amigo Harold. Huyó Harold, como llegó, así se nos fue. Huyó hacia la derecha, él llega, hace un lío y se va. Y para la próxima nosotros ver si podemos hacer como yo lo que a mí me gustaría que podríamos, cuando ya un poco la pandemia se normalice, hacer nosotros un encuentro así presencial con jóvenes interesantes para poder intercambiar y hacer algo parecido, de hablar y también invitamos jóvenes de Medio Oriente que puedan interactuar y puedan actuar, y eso va a ser algo muy importante que lo... Perfecto, me parece una idea brillante. Omar, apúntalo por ahí, que cuando se pueda
Es hermano de nosotros, olvídate de eso. El hermano mío de hace mucho, era hermano tuyo. Sí. Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz. Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Global Talk RD.